Buenos días, un saludo para cada uno de ustedes. Confío en Dios de que todos se encuentren muy bien y de que el Espíritu Santo esté ahí en medio de cada uno de ustedes. Vamos a compartir una palabra que está en Isaías en el capítulo 53. En el versículo número 3 nos habla la palabra y nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Acá nos está hablando Isaías sobre la llegada de Jesús. ¿Cómo nos habla este texto? Mira, el profeta, tantos años atrás, nos estaba hablando de lo que iba a suceder con Jesús. Y nos habla del sufrimiento que le tocó experimentar a Jesús en la cruz. Y ese sufrimiento fue por ti y por mí, por su amor, por su misericordia. Pero nos habla de Jesús, un hombre despreciado, un hombre rechazado por toda la sociedad. Y se veía evidentemente y muy palpablemente el dolor que a él le iba a tocar sufrir. Vimos y nos dimos cuenta cómo en cada uno de los movimientos que él tenía eran movimientos de dolor, de sufrimiento, pero que también fueron momentos de angustia para Jesús. ¿Y por qué fue despreciado Jesús? ¿Por qué fue rechazado Jesús? Aquí vemos una respuesta que nos está dando Dios a través de su palabra, porque Él estaba predicando un mensaje de amor. Vino y nos demostró el servicio de Él para cada uno de nosotros. También hablaba sobre las injusticias, y a ninguno de esos líderes religiosos les gustó, porque siempre Él estuvo a través de sus discursos y a través de hablando de la palabra, incomodando a todos estos líderes. Vimos cómo se incomodaban ellos, y eran todos esos líderes religiosos, eran los poderosos de esa época. Por eso a ellos les molestaba, y fuera de eso ver la humildad de Jesús, ver cómo Jesús no tenía una posición social como la tuvieron ellos, donde eran personas ricas, reconocidos. No, Jesús llegó humildemente. Ustedes saben que nació en un pesebre y siempre llevó una vida humilde, pero porque Él era una persona aquí en esta tierra llena de humildad y de amor. Por eso todo esto contribuyó al desprecio de todos estos grandes líderes religiosos. Pero nos hablan acá también, donde nos dice varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Jesús no solamente fue víctima de la violencia física, tú sabes que le dieron con látigos, le colocaron la corona, fuera de eso lo clavaron en la cruz, sus brazos, sus piernas. Luego vimos cómo le clavaron una lanza, o sea, le tocó sufrir demasiado por ese amor infinito por cada uno de nosotros. Y vimos aún cuando lo llevaban, cuando le tocó cargar la cruz, y cómo lo maltrataban, cómo lo ultrajaban, cómo se burlaban de él, hasta llegar allá al monte donde iba a ser crucificado. Entonces le tocó vivir momentos muy duros, emocionalmente, le tocó sufrir físicamente más, pero también psicológicamente. Al Señor le tocó ver cómo Judas lo traicionó, pero también le tocó ver cómo los discípulos se comenzaron a dispersar llenos de miedo, aun cuando vio que Pedro, él ya sabía que lo iba a negar. Por eso vemos ahí algo muy importante. Tú que me estás escuchando, vimos la burla de todos los que pasaban por allí y lo veían a él, cómo todos le gritaban cosas, todos en contra de él. Pero tú te imaginas ver cómo sus fieles que están con esos discípulos se comenzaron a huir de miedo de que los mataran porque anduvieron con él. Por eso es muy importante de que miremos lo que nos está hablando Dios acá a través de su palabra, cómo nos muestra el camino que Jesús le tocó recorrer. ¿Sabes para qué? Para podernos traer libertad del pecado, para hacernos libres del pecado, para hacernos libres de la muerte, pero también para traernos salvación. A él le tocó sufrir mucho dolor, sufrimientos, humillaciones, lo torturaron, ¿sí? Y mira qué tan tremendo todo lo que le tocó sufrir. Pero mira lo que dice a él más adelante en el versículo 7. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Siempre estuvo callado, sin decir nada, sin maldecir a nadie. Solamente él en su sufrimiento sabía cuál era el propósito que él tenía. Pero también a través del sufrimiento él sabía de que todo lo que estaba pasando luego iba a tener una victoria. ¿Y cuál iba a ser esa victoria? Traernos a nosotros vida y salvación. Solamente ver todo lo que él hizo en la cruz por cada uno de nosotros para entregarnos una salvación. Nuestra vida tiene que ser una vida totalmente diferente. Una vida en agradecimiento a Dios, de saber todo lo que a él le tocó sufrir por cada uno de nosotros. Por eso, la manera en que más podemos agradecer al Señor es en obediencia, pero también en servirle a Él. Él vino a servir y no a ser servido. Y vemos un claro ejemplo de cómo Jesús estaba dispuesto a perdonar a sus enemigos y a aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando estaba en el momento allá, crucificado, Él le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vemos el sufrimiento que Él le tocó tener. Hubo un momento donde le dijo al Señor que si era posible que Él pasara esa copa. Pero Él sabía de que Él había venido acá a la tierra, era a entregar su vida por cada uno de nosotros. Vemos cómo entrega su vida por nosotros hasta la última gota de su sangre. ¿Sabes? ¿Qué has hecho tú por el Señor? ¿Qué le has entregado a Dios? ¿Estás viviendo una vida humilde como la que vivió Jesús? ¿Qué es lo que Él nos estuvo enseñando y nos enseñó? ¿Acaso tienes misericordia y amor, así como el Señor nos lo ha entregado a todos nosotros? El Señor siempre está ahí atento a todas nuestras tribulaciones. Al Señor le tocó sufrir. Y no creas que si los sufrimientos que tú estás teniendo ahora es algo porque Dios lo está permitiendo. Pienses una cosa. El Señor en ningún momento nos dijo que en la palabra dice de que no nos iba a tocar sufrir. A nosotros nos toca sufrir, así como le tocó a Jesús sufrir. Y vemos una muestra grandísima ahí, a través de todo lo que Él hizo antes de morir en la cruz. Cómo le tocó sufrir y luego ya colgado en la cruz, siguió su sufrimiento. El Señor conoce todas nuestras tribulaciones, todos nuestros sufrimientos. Y Él quiere compartir con nosotros, a través de todo lo que vio Jesús, enseñarnos de que todo lo que Él sufrió, lo hizo por amor. Pero también nos está enseñando acá el Señor, de que así como a Jesús le tocó padecer y sufrir, a nosotros también nos iba a tocar padecer, sufrir muchas cosas. Sufrir el rechazo, como le tocó a Jesús. Sufrir el maltrato, como le tocó a Jesús. Sufrir humillaciones, como le tocó a Jesús. Sufrir todo lo que le tocó a Él cuando la gente hablaba de Él, murmuraba de Él, a unos grandes religiosos. Le tocó pasar por todo esto al Señor, pero también ese menosprecio que tuvieron por el Señor. Cuando a ti te toca pasar todo esto, es porque en verdad eres un hijo de Dios, porque verdaderamente eres un hijo de Dios. Cuando a ti te toca pasar todas estas tribulaciones, angustias, sufrimientos, luego el Señor te va a entregar la victoria. ¿Quién sabe qué situación estás viviendo hoy y estás sufriendo? Pero el Señor es un Dios que restaura, pero que es un Dios que bendice. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Recuerda que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Debemos aprender a valorar todo lo que nos ha tocado vivir de menosprecio, de rechazos, y aún personas que han sido rechazados y menospreciados por la sociedad. Aprendamos a valorar todo lo que le ha tocado sufrir a esa gente y aún a nosotros, porque también nos ha tocado vivir sufrimiento, rechazos, menosprecios, murmuraciones, ataques del enemigo a través de otras personas. Pero vemos de que luego el Señor nos va a dar fortaleza, nos da apoyo y nos entrega todo su amor para que en estos momentos difíciles nos llenemos de fuerzas y digamos, el Señor está con nosotros, el Señor está contigo. No importa todo lo que te están haciendo sufrir, no importa el rechazo que te estés recibiendo ahora,
las humillaciones, las murmuraciones en contra tuya, los señalamientos, no importa. Lo importante es de que tú sabes que al Señor le tocó sufrir y vio la victoria. Eso mismo te está pasando hoy a ti. Vas a ver la victoria de parte de Jesús. ¿Cómo vas a ver que el Señor te va a renovar las fuerzas y te va a dar fuerzas como las del búfalo para salir de esos momentos difíciles que te está tocando vivir? Ya no más incertidumbre. Recuerda que el Señor es contigo, está contigo y que Él es tu esperanza, Él es tu fuerza y tu fortaleza. Tienes que aprender a mirar más allá de las apariencias. ¿Sabes? Nosotros no podemos vivir de las apariencias. No podemos vivir de que queremos ocupar posiciones sociales donde la gente nos vea como los reconocidos. No. ¿Sabes que Jesús no le tocó vivir eso? No quiso vivir eso. Quiso vivir una vida humilde y sencilla. Por eso el Señor hoy nos está llamando. Mira, estás sufriendo. El Señor nos dijo que nos iba a tocar padecer y sufrir. Entonces, yo te invito para que te levantes, para que te fortalezcas en el Señor, para que te des cuenta de que Él es nuestra fortaleza y te des cuenta de que así como a Él le tocó sufrir, a nosotros también nos va a tocar sufrir. No como a Él le tocó, porque ninguno de nosotros hubiéramos aguantado o aguantaríamos eso. Pero vemos que el Señor, siendo el mismo Dios que vino y murió por nosotros, le tocó sufrir muchísimo. Y mira, siendo el mismo Dios, perfecto, varón sencillo, le tocó recibir tanto menosprecio y tanto rechazo. Y dice en el 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. También dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira que el amor de Dios, qué lindo esto acá. Él llevó nuestras enfermedades. Y todas esas enfermedades Él las llevó a la cruz del Calvario. Él dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Nos toca vivir también momentos de enfermedades, de depresión, de opresión, de angustia. Pero te digo algo, fortalécete en el Señor. Después del sufrimiento viene la victoria. Después del sufrimiento viene la bendición. Acepta momentos que te toca sufrir como una parte de un proceso que nos toca pasar. Pero es una parte de proceso para crecer, para madurar. Y es una oportunidad donde nos permite acercarnos más a Dios, ¿sí? A través de todos los sufrimientos. Miremos las cosas de Dios o todos estos sufrimientos como parte de que nos van a ayudar a crecer. Hay momentos que el sufrimiento nos da ira, nos da enojo. Aún hasta maldecimos en momentos. Pero pidámosle perdón a Dios y nos tenemos que dar cuenta de algo. De que si nos está tocando pasar sufrimientos, aún rechazos y todo lo que le tocó pasar a Jesús, es porque estamos llevando una vida bien, porque estamos predicando una palabra buena, sana, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque el enemigo no puede aguantar eso. Entonces el enemigo va a mandar sus demonios, sus hijos, a atacar a los que son los verdaderos hijos de Dios. Por eso te digo algo, si te toca pasar sufrimientos o situaciones difíciles, eso es para ayudarte a acercar más a Dios, para crecer, para madurar y para formar carácter. Amén. Entonces yo te invito hoy para que esa palabra la tomes, la escuches, la pongas en práctica para tu vida, la vivas y te vas a dar cuenta de que lo que estás viviendo ahora, momentos difíciles de sufrimiento, el Señor te va a ayudar con eso. Vas a crecer, vas a madurar y vas a ver que a Jesús le tocó sufrir igual. Vas a decir, mucha gente se fue de mi lado, los discípulos se fueron del lado de Jesús. Vas a decir, me traicionaron, a Jesús lo traicionaron. Judas lo traicionó, lo vendió. Aún cenando con él, el Señor dijo que en medio de ellos había un diablo. El Señor ya sabía que Judas lo iba a entregar y lo iba a vender. ¿Tú te extrañas si a ti alguien te está traicionando? Si aún alguien te quiere vender, no te extrañes de eso. Es porque estás haciendo las cosas bien para Dios. Entonces el enemigo no está contento y no se queda quieto. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos, queriendo Dios, el próximo lunes. Y te quiero invitar a nuestro canal de Martín López para que compartas toda la palabra que tenemos allí. Le des un me gusta y te suscribas. También tenemos los devocionales allí. Y estamos para servirte. Te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp que aparece ahí. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Y que esta palabra haya llegado a tu corazón y que te ayude a crecer y a formar carácter.
y que te des cuenta de que no solamente tú eres el único o la única despreciada, rechazada o traicionada o traicionado, sino que a Jesús también le tocó vivir todo esto. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que pases un feliz fin de semana. Recuerda, asista a tu iglesia y que estés lleno de la presencia de Dios. Bendiciones.